Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ¿Cómo ver, estamos? lo que nos vas a contar. Que Pues nada, aquí estoy. así lo sé. Eh, Ah, estoy, ¿Qué has eso, hecho? ¿Qué has hecho? sumamente ocupado. Perdón, di tú. No, no decías, nos estamos interrumpiendo, di. No, que ocupado y preocupado por mis cosas bueno, por la resaca electoral, ¿no? Que supongo que es de lo que deberíamos hablar en una circunstancia como esta. Pues de eso vamos a hablar. Te has hecho un decálogo de las elecciones y de la resaca electoral. Tienes ahí muchísimas cosas que contarnos. Ya veremos si te da tiempo. Empieza por donde te apetezca, por donde quieras. Bueno, algunas son cortitas, A ver. son de karma y cosas de estas. Ah, Bueno, no sé, no voy a explicar mucho de los datos de las elecciones porque la mayoría los conocéis. En todo caso, me voy a entretener un poquito más en Cataluña y en algún sitio más que quizás no han tanto. Y nada, el primer punto sería lo de la dura investidura, ¿no? Lo de la dura investidura especialmente para el ganador de la contienda electoral, el señor Feijóo, que, según palabras de Santiago, el secretario general del Partido Comunista, no tiene quien se le ponga al teléfono. Entonces, bueno, estamos ante esa circunstancia. Luego volveré un poquito sobre el tema del bloqueo, el no bloqueo y todas estas cosas que me parece que es una expresión bueno, que tiene un contenido, ¿no? Y una intención. Bueno, en definitiva, yo creo que a Feijóo se le hizo y al PP se le hizo muy larga la última semana. Fue una semana sembrada de mentiras, mucho sexo, por aquello de la película Mentiras, sexos y cintas de vídeo. bueno, Creo mentira. que Por lo del sexo no lo menti- vamos a ver, ¿eh? bueno, no, sí, no, nadie nos lo va a explicar, pero bueno, Vale. yo diría, parodiando, mentiras, ausencias y soledad de Vox, ¿no? Es No. decir, de alguna manera. Yo creo que eso han sido los tres grandes errores de la estrategia de Feijóo y de su equipo. Es decir, por un lado, las mentiras, es decir, el hecho de que saliera bien, o vamos a decir medio bien, del debate con Sánchez a partir de mentiras, que luego se fueran conociendo estas mentiras y que él fuera incapaz, sobre todo ante Silvia Inchaurrondo, de la que vamos a volver a hablar luego, fuera incapaz de reconocer que quizás, pues eso, que no, quizás no era muy afortunado lo que había dicho, ¿no? Que lo que quería decir. Esas cosas, ¿no? Que quedan también. Pero siguió manteniendo ese discurso de la mentira, además con una cierta incapacidad para reconocer que se podía haber equivocado, etcétera. Bueno, todo aquello que ya conocéis. Si yo no digo la verdad, entonces tú me vas a pedir disculpas y tal y tal. Y bueno, no pidió disculpas, ¿no? En segundo lugar, sus ausencias, es decir, la lumbalgia, el no asistir al debate a cuatro, etcétera, etcétera. Y en último lugar, para mí tiene mucho que ver con el resultado también el hecho de a última hora plantear este distanciamiento de Vox, ¿no? No querer saber nada de Vox en la última semana, o al menos aparentemente, y hacer un llamamiento a un voto útil que le diera al PP la mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Bien, este tema, bueno, estos temas o esta situación, ¿no? A medio camino entre la soberbia y la arrogancia, yo ya lo había comentado en otro momento, no sé si en el programa anterior o en el anterior, es decir, el hecho de que, bueno, sí los números no se daban, y todo el mundo estaba jugando a que sí se daban los números, de eso también quiero hablar un poquito después, el PP iba a tener serios problemas, ¿no? Porque se estaba evidentemente alejando de cualquier otra opción, no ya del PSOE,
al cual se quiere acercar ahora, sino de cualquier otra opción, digamos, de derecha más o menos moderada, periférica del país, ¿no? Como ha resultado de alguna manera pues con esa respuesta del PNV diciendo que ellos, vamos, que no tienen nada de qué hablar con el PP, ¿no? Es decir, el hecho de jugárselo todo o a la mayoría absoluta o a sus relaciones con Vox, que evidentemente no le han ayudado, sobre todo ante determinadas medidas en determinados ayuntamientos y en determinadas comunidades autónomas, pues hace que al final resulte que bueno, una inmensa mayoría del arco parlamentario tenga pocas o nulas relaciones con ese partido que pretende ser el partido minoritario, ¿no? Esa voladura de puentes, esa agresividad en los discursos, no únicamente contra Sánchez, sino contra cualquier cosa que se moviera lejos o en la periferia de lo que ellos consideraban el buen ciudadano, ¿no? Pues hace que llegue un momento como este en que evidentemente el señor Feijóo tiene una investidura bastante complicada. A partir de aquí, como ya sabéis, surgen las dudas, o parece que surgen las dudas de si debe presentarse a la investidura o no. Y esas dudas no son solamente de su equipo, sino que se van entreviendo en el conjunto del Partido Popular, al extremo pues, de las declaraciones de ayer mismo del líder del Partido Popular en Cataluña ofreciendo un pacto por el cual el PSC pasaría a ser asumir la presidencia de la Generalitat, no sé con qué cuentas, pero bueno, con su apoyo a cambio de que el PSOE les apoyará a ellos a nivel estatal, ¿no? Es decir, al final hay que derrocar el sanchismo. Se ha vuelto como una especie de parábola y Sánchez, a ver si nos echas una mano porque esto debería producirse de otra manera, ¿no? O debería tener otro final que esta especie de final anunciado en el cual todo parece indicar que el señor Feijóo lo va a tener muy difícil para ir a la investidura. Y quedaría la otra parte, es decir, si el PSOE, si Sánchez y si el bloque progresista son capaces de conseguir también los números suficientes para en segunda ronda obtener más votos afirmativos que negativos. Pero bueno, de eso yo creo que nos va a quedar tiempo para hablar. Pero quizás ahora convendría decir también algo, ¿no? Sí. Estamos ahora en pleno fragor informativo precisamente de si o si no podrá Sánchez, lo que va a negociar y todo el rollo, van de eso. Bueno, lo tenía en otro punto, pero si quieres... Bueno, cuando quieras, pero... No, me salto los puntos, sí, no me preocupa, ¿eh? Yo me había hecho un orden, pero me es igual, ¿eh? Para eso estoy yo, para romper el orden. Sí. Evidentemente, bueno, los números más o menos son conocidos de todo el mundo, suponiendo PSOE más Sumar, más Esquerra Republicana, Bildu, que ya ha dicho que ellos evidentemente no van a contribuir a que haya un gobierno alternativo, es decir, a que no gobierne el PP y Vox, PNV y Bloque Nacionalista Galego, pues con eso se va a 172 votos, mientras que la suma de PP, Vox y UPyN darían 170, por tanto hay una diferencia de 2 y nos quedan en estos momentos fuera Coalición Canaria, que parece que en todo caso se decantaría más por lo que vamos a llamar el bloque progresista frente al bloque involucionista, y estaría más o menos la incógnita o la situación de Junts, ¿no? Que en todo caso debería decantarse por el voto negativo a Sánchez o por la abstención, ¿no? Que sería ahí. Bueno, el tema de Junts lo he colocado dentro del margen de Cataluña, ¿no? Dentro del ámbito de Cataluña, en un apartado, aunque ya veo que esto es un totum revolutum, pero bueno, ya está bien, en un apartado que he llamado hacer de la necesidad virtud, ¿no? Entonces,
¿Por qué lo llamo de esta manera? Pues primero voy a hacer un repaso de los resultados en Cataluña, ¿eh? En Cataluña se han elegido 48 diputadas o diputados, de los cuales 19 han sido para el PSC o para el PSOE, PSC-PSOE, y 7 para Sumar. Es decir, 19 y 7 nos dan 26, por tanto, bastante más de la mitad de esos 48. Es la gran excepción ibérica dentro de Iberia, digamos, por decirlo al estilo Ayuso, ¿no? Y luego, pues Esquerra ha sacado 7 y ha perdido 6. Junts ha sacado 7 y ha perdido 1, aunque es verdad que se había separado del PDeCAT y el PDeCAT no ha sacado ninguno. El PP ha sacado 6 y Vox 2. Es decir, que si el sistema catalán, si el sistema de elecciones en Cataluña se hubiera repetido por todo el Estado, a pesar de las organizaciones, digamos, independentistas y demás, pues bueno, el panorama que tendríamos sería un panorama bastante diverso. Pero vamos con el apartado del independentismo, ¿no? Y el por qué digo hacer de la necesidad virtud. El bloque de partidos independentistas que en el anterior parlamento, en el anterior congreso o parlamento eran 23, ha pasado a ser 14. Es decir, ha habido una pérdida de 9 diputados y una pérdida de 700.000 votos. Y de cuatro partidos, Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT, se han quedado simplemente en 2, dado que ni la CUP ni el PDeCAT han conseguido romper o pasar del límite establecido para obtener representación. Claro, 700.000 votos son muchos votos. Y además hay que decir que es la primera vez en los últimos años, si tomamos desde el 2015 o desde el 2017, en que la suma del voto independentista queda por debajo del 1.000.000 de votos. Diríamos que su máximo estuvo en 2017 en 2 millones. Por tanto, entre 2017 y la actualidad como podéis, hay un descenso considerable. ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Y por qué digo eso de la necesidad virtud? Bueno, aquí han pasado bastantes cosas, es decir, la ruptura, la incapacidad del independentismo no solamente de no actuar conjuntamente en el Parlamento español, sino de tampoco hacerlo en el Parlamento catalán, es decir, donde en estos momentos, como sabéis, gobierna Esquerra Republicana como fuerza mayoritaria, pero que en una minoría absoluta dentro del independentismo, con el mismo número de diputadas y diputados que el Partido Socialista, y con unos apoyos circunstanciales o diferentes en cada momento, ¿no? Es decir, esa unidad de acción ha sido imposible plasmarla en un gobierno en Cataluña. Y ni tan solo en la actividad conjunta en el Parlamento español o en el Parlamento catalán, donde sí hay momentos en que votan conjuntamente y otros muchos en los que no. Emili, ¿desde cuándo el independentismo, el nacionalismo no actúa en bloque, en conjunto en Cataluña? Prácticamente desde el 17, ¿desde cuándo? Prácticamente desde a partir del 17, sí, a partir después digamos, de la proclamación de 8 segundos de la independencia, a partir de aquel momento y todo lo que pasó posteriormente con la salida del país de Puigdemont, los que se quedaron fueron detenidos, etcétera. A partir de ese momento se podría decir que el independentismo no ha trabajado conjuntamente, ¿no? Es decir, ha habido momentos en que sí, pero ha tenido tensiones internas muy importantes. Tensiones internas que también se han reflejado en este momento. Es decir, hay una parte significativa de las y los votantes que en otros momentos así han sido independentistas que han ido a parar al PSC y a Sumar,
Y hay otra parte que se ha ido a la abstención. Mm. Esa abstención podríamos dividirla en... Ha habido una parte de abstención activa, especialmente la Asamblea Nacional Catalana ha planteado el tema de la abstención activa, es decir, luego hablaré un poquito más, pero bueno, ha planteado esa abstención, es decir, no nos va nada en España, que la gente en España se arregle sus problemas, no tenemos nada que decir, los partidos tradicionales nos han defraudado y por tanto, bueno, ahí se está fraguando un discurso que probablemente en un momento dado, yo diría que quizás para unas elecciones en el ámbito catalán, pues probablemente nos encontremos con una candidatura no partidista, con un intento de candidatura de unidad, entre comillas, que ya no sé cómo se va a llamar, existiendo otra gente que se llama Junts, pero bueno, algo parecido, ¿no? Pero de todos los partidos políticos y puenteándolos e incluso anulándolos de la Sí, convocatoria. sí, sí. No anulando los de la convocatoria, evidentemente se presentarán, pero hay gente planteando esto. Es decir, hay gente significativa de la Asamblea Nacional que está planteando esto. Es decir, que está planteando que todas las opciones. Estoy explicando esto para que luego entendáis también cuál puede ser el papel de Junts o cuál Sí, puede ser el papel que Junts en estos momentos se quiere dar a sí misma, ¿no? Quiero decir, que hay una parte importante del electorado independentista que se ha quedado en casa y que ha entendido que bien por pasiva, en el sentido, ninguno de los que se presentan dentro del mundo independentista me representa, estoy muy enfadado o enfadada con ellos porque no han hecho lo que deberían hacer, porque no son capaces de tener, a pesar de tener mayoría en el Parlamento de Cataluña, hacer un gobierno de concentración, etcétera, etcétera, o otros porque piensan que la experiencia de Esquerra Republicana con respecto a la mesa de negociación ha sido un fracaso, o otros que piensan pues que ya está bien de jugar a cositas en el exilio y no hacer nada aquí, etcétera. Es decir, puede haber ahí variables diferentes, ¿no? mm. Pero que ha hecho que una parte importante del electorado independentista en estas elecciones se haya quedado en casa, por diferentes motivos. Por lo que dices, una parte importante se ha quedado en casa. Entonces, se puede decir que esa propuesta o esa idea o ese movimiento de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, está teniendo, digamos, acogida entre el independentismo. Claro, de momento hasta aquí sí, ¿no? La cosa cambia porque ya ha existido una propuesta dentro del independentismo que que se autodenominó a sí misma Primarias y que se quedó bastante sola. De hecho, nunca tuvo representación, excepto en algunos ayuntamientos catalanes, que venía a proponer, vamos a juntarnos toda la gente que estamos en el independentismo, se hacen unas primarias y así se decide la lista, ¿no? Cómo va. Al final, evidentemente, los partidos tradicionales, incluido Junts, no entraron en esa jugada bueno, y primaria se convirtió pues en un soliloquio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no ha tenido mucha trascendencia. Claro, traspasar la barrera del discurso, ¿no? Y de la recogida digamos, del malestar a, con eso, presentarte a unas elecciones y tratar de formar un grupo parlamentario o incluso, bueno, podría existir la opción de que fueras mayoritaria y por tanto te tocara tomar determinados papeles, es otra cosa, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de ese ambiente de malestar, bueno, pues se ha creado esa dinámica. Y otra que a mí me parece bastante más peligrosa y que creo que contrasta bastante con la expresión política que hay en estos momentos en el País Vasco, que no sé lo mayoritaria o minoritaria que es, pero sí que algunas personas significativas, opinadores, etcétera, gente, alguna de ella también de la ANC o otra gente por el estilo, ha sido muy activa la última semana a través de Twitter y otras cosas. Y es la idea de cuanto peor, mejor, ¿no? Es Sí, decir,
Hay gente que lo ha expresado por escrito en medios de relativa importancia, o incluso en la televisión catalana, ¿no? Que el gran momento, evidentemente, del independentismo pues fue cuando se intentó proclamar la independencia, que otro gran momento hubiera sido 2019 o 2017, cuando se hacen aquellas elecciones después de la aplicación del 155, y como en una especie de extraño masoquismo, pues que el pueblo catalán responde mejor ante las agresiones que no ante una situación, ¿no? Llegué a ver una tertulia en la cual pues una de las tertulianas planteaba que, bueno, que Cataluña nunca había estado en una situación semejante a la que estaba en estos momentos a partir del gobierno de Sánchez, y donde otra persona partidaria del cuanto peor mejor, también mujer en este caso, le respondía que eso era cierto. Es decir, que era un encantador de serpientes y que lo que había hecho era, de alguna manera, adormecer bueno, a toda la gente que está, o a una parte importante de la gente que está en el proceso independentista. Explico todo esto Sí. para que veáis de alguna manera cuál es el papel de Junts, ¿no? Es decir, Junts dentro del independentismo catalán, dado que al final nos vamos a centrar un poquito en eso, en la investidura, por lo que veo, y luego Sí. diré unas cuantas cosas más. Sí. Junts, digamos, mientras que Esquerra Republicana, en principio, aunque tenga diferentes corrientes y tal, todo el mundo tiene claro la manera como han actuado y demás, pues que es una organización que en principio se sitúa dentro del margen histórico del republicanismo y más o menos a la izquierda. Bueno, cuando la sufrimos aquí en cosas como en Señamén y demás, pues sabemos que eso de la izquierda no es tan izquierda, pero bueno, ya sabemos que las izquierdas, también las estatales, no son tan izquierdas como se autodenominan a sí mismas, ¿no? Y hasta ahora Esquerra ha hecho un papel pues de alguna manera colaborar en todas aquellas cuestiones que ha considerado progresistas a nivel del Estado español, ¿no? Junts tiene otras particularidades, proviene del final de Convergencia, digamos, de los sectores en principio más radicales dentro de Convergencia, de una gente que cuando hablas de política económica o cuando se habla de política económica y tal, son eso que en catalán se llama el peix al cova, o sea, el pescado en el zurrón, ¿no? Es decir, que como sabéis siempre eso trata de disimular que tienes unos planteamientos económicos claramente de derechas y neoliberales. Y de alguna manera, es decir, no se siente vinculada, es decir, evidentemente no le gustaría que estuviera Vox en el gobierno o que Vox tenga mayor fuerza en Cataluña, pero no se siente especialmente vinculada a lo que podríamos llamar un cierto bloque progresista dentro de los territorios ibéricos, ¿no?, que forman el Estado español. Y si a eso le sumáis que evidentemente se ha quitado de encima a su principal competidor, que era el PDeCAT, que como sabéis, presentándose juntos habían sacado 8, de los cuales 4 se los había quedado el PDeCAT, que los ha perdido, y Junts ha recuperado 3. Y por otro lado, ese ambiente del que os hablo, es probable que nos podamos encontrar con una expresión de Junts especialmente radical y dura a la hora de ir a las Negociar. negociaciones, exactamente, a las negociaciones sobre el tema de la investidura, ¿no? Mm. Es decir, es bastante probable que esa idea de, bueno, esto no va con nosotros, que hoy puede tener una parte del independentismo, ¿no?, que se lo arreglen ellos y si tienen que volver a elecciones que lo hagan. Y el cuarto elemento que para mí tiene una importancia significativa, os lo he dado antes en los números. Es decir, ¿qué pasa cuando uno tiene un problema en casa? Pues que procura crear un problema afuera, ¿eh? Eso es histórico, eso es así, ¿eh? Entonces,
Ahora mismo el independentismo, todo él, y de momento que yo sepa, únicamente la CUP está diciendo, en la CUP se han producido dimisiones y la CUP es la que está diciendo que va a hacer un proceso reflexivo, de reflexión que acabará en una asamblea nacional hacia, no sé si el primero o el segundo trimestre del año que viene, y que quieren hacer un proceso de reflexión importante, el por qué han perdido esto, por qué la gente no les ha considerado justamente la opción fundamental para frenar a Vox, es decir, la opción antifascista, etcétera. El resto del independentismo en estos momentos está tapando de alguna manera su situación a partir de la situación de privilegio en la que quedan en este juego que se está produciendo a nivel estatal. ¿Privilegio te refieres a la necesidad que tiene el PSOE y el gobierno de España Claro, de que le apoyen, de ser útiles? efectivamente, en estos momentos, es decir, quiero decir, Junts podría optar por una solución fácil, que sería la abstención, y punto. Sí. Pero difícilmente va a optar por esa, ¿no? Y por esa opción. Y ahora mismo pues están levantando toda una serie de reclamaciones, etcétera, ¿no? Es decir, que si Puigdemont todavía sigue fuera, si el otro día detuvieron a una de sus diputadas, y Así, sí. si también quieren empurar a Comín, si España está trabajando para que la Unión Europea considere que no tienen privilegios como eurodiputados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es un discurso que está bien, que cala, es al mismo tiempo un discurso que tapa qué te ha pasado, ¿eh? Es decir, por qué has perdido 200.000 votos, y que te sitúa, te reengancha en una posición relativamente de fuerza, ¿no? Porque su gran competidor, aparte del PDeCAT, que sería Esquerra Republicana, pues claro, también ha perdido bastante bagaje y sigue en el gobierno de Cataluña, ¿no? Bueno, pues ahí hay una expectativa, una cierta expectativa que no sabemos cómo va a girar, y en la que no solamente, pienso yo, tienen que ver las posibles conversaciones que se produzcan entre el Partido Socialista o Sumar con Junts, sino que tiene mucho que ver pues, con lo que ahora mismo pasa en Cataluña, con si se abre la perspectiva de que Junts entre en el gobierno de la Generalitat o no, etc. Precisamente las noticias de ayer no son muy buenas, en el sentido de que la Diputación de Barcelona tenía una mayoría de Comuns y, bueno, o PSC si queréis, y Comuns, y Esquerra Republicana se ha integrado en esa mayoría, ¿no? Y eso rápidamente ha sido contestado por Junts. Es decir, que no será ahora mismo se da una situación que da margen, evidentemente, y hay muchas cosas de las que hablar, pero ahora mismo se da una opción de una cierta beligerancia por todos esos aspectos que os he dicho, ¿no? Porque sitúa a Junts en el centro del debate en Cataluña y en el Estado, a pesar de haber perdido votos y diputadas, y por tanto es una situación que es lógico que este partido, bueno, que entra dentro de la lógica partidista, que este partido lo utilice en estos momentos, ¿no? Oye, y si Junts llegara a decir no al gobierno del bloque de izquierdas, si fuera que por ellos, por su negativa a ni siquiera abstenerse, no se forma gobierno, se repiten elecciones y después pudiera ser que no tuviera otra oportunidad igual, eso no se valora. Es decir, Junts ahora está en una ventana de oportunidades que no se lo Sí, imaginaban, yo creo que antes de las elecciones, no. y Uh -huh. quizás no vuelva a ser igual. O bien porque gane la derecha, o bien porque el bloque de izquierdas no los necesite,
porque suben votos a alguien y ya no son Claro. necesarios. Es decir, desaprovechar esto está muy bien lo que nos has contado de Cataluña, de que la batalla, la gresca, el debate, todo está más en ámbitos nacionalistas, independentistas que de contenido social y del gobierno del Estado, que les importa, según ellos, un bledo, es decir, ya se apañarán ustedes. Llegó a decir una de las voceras, ¿cómo Sí, se llama? No me sale ahora el nombre. Ya hemos votado dos Laura veces no, Laura Borràs Borràs. Sí, dijo, ya hemos sí, sí. votado dos veces no al gobierno de Sánchez y por nuestro voto no se repitieron elecciones, es decir, que hacerlo una tercera casi no nos importa, es decir, ya eso ese camino lo hemos recorrido. Es decir, esto no se llega a debatir en esos ámbitos, ¿no? Es decir, A ver, yo imagino que hay sectores de Junts, porque también Junts también tiene sectores, hay sectores de Junts en los que evidentemente eso se puede debatir, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ya conocemos el vértigo que pueden producir situaciones como estas. Es decir, si todo va a depender de cómo se produzcan ese tipo de reuniones o negociaciones, que por cierto la misma Laura Borràs en una entrevista al día siguiente en una televisión catalana fue muy, digamos, prefirió no hablar de exigencia. Bueno, evidentemente salió lo de la amnistía y salió lo del referéndum, lógicamente, pero prefirió no hablar de otras cosas y decir, bueno, que estas reuniones había que llevarlas con un cierto tacto y que no podían ser de conocimiento público y tal. Es decir, tuvo ahí un papel un poco más tranqui que el que suele tener normalmente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Yo creo que hay que ver, o ellos tienen que ver a partir de encuestas, de valoraciones, de gente que se les acerca o no se les acerca dentro del mundo independentista, a qué quieren jugar, ¿no? O qué quieren ser de mayores, digamos, de alguna manera. Ahora mismo, evidentemente, es una incógnita, o al menos para mí es una incógnita, ¿eh? A lo mejor hay gente que sabe más, es una incógnita que evidentemente entraña un riesgo. No solamente entraña un riesgo para el resto del Estado y para los partidos de la órbita estatal, también entraña un riesgo para Junts y para Cataluña. Es decir, es evidente que Cataluña ha aportado mucho para que no tengamos a Vox en el gobierno, mm, pero también puede pasar que depende cómo pues esté Vox en el gobierno, ¿no? Vox, no solamente Vox y el PP voxificado, ¿no? Que es en lo que estamos viviendo últimamente. Entonces, claro, eso entraña un riesgo. Es decir, ahora hay una posibilidad de que haya por lo menos ahí en el gobierno del Estado una gente que por lo menos hable de multiculturalidad, multinacionalismo del Estado, etcétera, etcétera, y lo otro pues ya lo saben. Pero claro, si esas ideas que os decía de la gente del cuanto peor mejor también cuadran dentro de Junts, pues, bueno, pues tampoco sería extraño. A mí me parece extraño que no se estén mirando en estos momentos en el nacionalismo vasco, que yo creo que, y el independentismo vasco, que en cambio está dando lecciones a ese nivel, ¿no? De explícanos un poco cuáles serían esas lecciones, porque a lo mejor hombre, te lo tiene claro, pero a lo mejor otros no lo tenemos tan claro. no, a ver, ¿En qué se deberían fijar? Porque ahí está Bildu, está PNV. claro, yo creo que ambos partidos han reaccionado de una manera muy clara, ¿no? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco diciendo que no se va a reunir con el PP, así, ¿no? Que es una cosa que no suele ser muy normal en el Partido Nacionalista Vasco, porque tiene esa tradición de reunirse con todo el mundo y luego ver qué es lo que le puede interesar o no le puede interesar, qué es lo que ellos proponen, lo que se recoge y demás. Esa actitud, o sea, tan directa desde el primer momento, desde la semana o semanas anteriores y a posteriori de las elecciones, bueno, pues probablemente Junts tendría más similitudes con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Aunque no son lo mismo, ¿eh? Lo digo para entendernos de alguna manera.
Y en el caso de Bildu, las declaraciones de Otegi también han sido meridianamente claras, ¿no? Es decir, Otegi tiene claro que ellos tienen sus objetivos, pero que mientras que esto esté de la manera que está, pues que, por supuesto, ellos van a apoyar a un gobierno no involucionista, ¿no? Porque consideran que eso es peor para el País Vasco, incluso para sus propias intencionalidades políticas, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, dentro del independentismo catalán hay bastantes sectores o suficientes sectores que eso no lo ven de la misma manera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay un tema de reflexión interesante dentro del independentismo catalán, si se quiere tener, ¿eh? Porque ya digo que ahora lo que puede pasar es que esta vorágine de aparecer en todos los medios, de que te llamen de todos los lados para hacer declaraciones en las próximas semanas, de que ya la derecha, y bueno, la derecha mediática y alguien que no se considera derecha mediática, pero que lo es, pues desde el primer momento esté diciendo, no, es que tienen que hablar con Puigdemont, es que ahora quien va a decidir es Puigdemont. Y de hecho, como seguramente habéis oído en declaraciones que hizo ayer Cuca Gamarra, está utilizando el mismo argumento, ¿no? Bueno, Puigdemont es Puigdemont, es uno más. Que yo sepa, en Junts todavía no hay monarquía, que yo sepa, ¿eh? Y eso que has dicho no es cualquier cosa. Es decir, ¿Puigdemont es uno más en Junts o es el que No, manda? hombre, no es uno más, es uno más de la estructura directiva de Junts. Pero claro, Puigdemont también está haciendo declaraciones que no se reproducen, ¿no? Que en el sentido de él está diciendo, otra cosa es que se lo crea o no, eso tal, que no van a negociar su amnistía, que ese no es el objetivo fundamental, negociar su amnistía, o por lo menos no únicamente la suya, ¿no? Eso muchas veces en el ámbito estatal no se reproduce porque no interesa, ¿eh? Porque lo que interesa es decir, fíjate tú, hemos pasado de que te vote Chapote a que te vote Puigdemont, ¿eh? Y entonces, bueno, pues todo eso son armas cargadas, no únicamente por el independentismo catalán, sino también cargadas por el hipernacionalismo español también, ¿eh? Es decir, se puede pensar o se puede decir o argumentar que no va a decidir Puigdemont solo, es decir, que Puigdemont no es el que manda y eso que se ha repetido, bueno, al fin harán lo que diga Puigdemont, que es el jefe. No, ¿sí o no? Bueno, yo no tengo ese concepto. Vale, vale. O sea, ya, me parece que la voz de Puigdemont, al que siguen llamando presidente y tal, pues era una voz muy significativa, pero bueno, o sea, en otros momentos ha habido votaciones dentro de Junts y no todas las ha ganado Puigdemont y la gente que opina como Puigdemont. Quiero decir, y a lo mejor estamos demonizando en Puigdemont, igual que se demoniza en Otegi o se demoniza en no sé qué, y a lo mejor no es de las personas más reacias de Junts a entrar a hablar. Vale. Eso no lo sabemos, ¿no? O sí, o lo sabemos. O el periodista ese que no sale de Madrid lo sabe ya automáticamente a las 10:20 del día de las elecciones. Pues a mí me parece que sigue siendo jugar con una serie de cartas marcadas y de trucos fáciles y tal para crear una idea de, bueno, nosotros no podremos gobernar, pero que estos no gobiernen, ¿no? No lleguen a ningún puerto. Y yo no digo que sea fácil, ¿eh? Solamente digo que, bueno, lo que os he explicado, es decir, cómo está aquí la situación y qué es lo que puede pasar. Y evidentemente Junts ha votado muchas veces en contra de las medidas a lo largo de estos 4 años, casi 5, ha votado muchas veces en contra de las medidas propuestas por el gobierno de Sánchez. partidos, sí, de Sánchez, vamos a decirlo, o si queréis de Sánchez y Díaz. Entonces, tampoco se extrañe, ¿eh? No ha sido precisamente muy partidario de determinadas medidas progresistas, o sea, no
no especialmente. Déjame que te pregunte otra cosa, porque te he roto el guión del todo, ya lo estoy viendo. Sí, pero bueno, Pero, alguna cosa meteré. Sí, no, de esto también quería hablar, estaba aquí. Era bueno, pero ahora volverás. Pero me interesa, ¿por qué escuchamos entonces, después de lo que has dicho tú, has contado que lo tienes medianamente claro, estás sobre el terreno, estás ahí, conoces a la gente, bueno, ves los medios de política, de comunicación en Cataluña, que a lo mejor en Madrid no se ven tanto desde aquí. ¿Por qué Felipe González, iba a decir, Sánchez, tiene tan claro que vamos a gobernar, que lo vamos a lograr, que esto está casi hecho, tener paciencia, no atosiguéis, ahora es un momento de descansar, pero esto está hecho, lo dice él y lo dice Sumar. ¿A qué viene eso si la cosa no está tan fácil? ¿O es también una estrategia, una propaganda como la... Hombre, yo creo que es una estrategia, ¿no? Es decir, yo creo, si alguien se imaginaba que íbamos a entrar en el gran resacón, pues no. Es decir, ahora, o sea, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que las posibilidades que tiene Feijóo de presentarse a la investidura están casi al 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos maneras de verlo. Una manera de verlo es ¿para qué me voy a presentar si no voy a obtener? Entonces, de alguna manera, bueno, lo único que me podría interesar de eso es que comienzan a correr las cuentas y que en 2 meses se debería formar gobierno y por tanto obligamos a los otros a moverse, ¿no? Esa podría ser una opción. Pero la otra, evidentemente, si tú te presentas a la investidura y no sale, eso queda en la memoria de la gente. ¿Eh? Eso está en la memoria y en la memoria política y por tanto te crea una debilidad ante la gente y te crea una cierta debilidad ante el partido, a pesar de que algunos varones del partido te digan, sí, sí, lo que tienes que hacer es eso, porque si no, aquí tenemos el famoso síndrome o tema bueno, pues lo que hizo Ciudadanos en Cataluña, donde a pesar de haber sido la fuerza más votada, no hizo nunca la intencionalidad de llegar a la presidencia de la Generalitat, que no hubiera llegado de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, por el otro lado, pasa 3/4 de lo mismo, es decir, después de que las encuestas te den como te den y probablemente las encuestas internas del PSOE también, que se obtenga un resultado relativamente bueno, e incluso que ganes diputados, no muchos, pero que ganes en una situación como de acoso como la que has tenido, en una situación en la cual han pasado muchas cosas en ese gobierno, desde bueno, todo lo que sabemos, ¿no? La guerra, la pandemia, etcétera, 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 y sobre todo una opinión muy, muy, muy contraria a través de los grandes medios, el hecho de darte por perdedor desde hacía meses antes, lo que había pasado en las elecciones municipales y tal. Claro, tú no puedes decir ahora con la euforia que no vas a formar gobierno. ¿Eh? Yo creo que forma parte de la propaganda, en este caso de Sánchez, ¿no? Claro, Sánchez ahora mismo es el paradigma de la resiliencia en este país, ¿no? A nivel de gente conocida. Es decir, es un tío que le echan de la Secretaría General del partido, se coge por ahí un coche, se pone a dar vueltas y resulta que gana unas primarias en las cuales nadie se creía que las iba a ganar. Está en minoría con respecto a lo que ha sacado Rajoy y en cambio pues le gana una moción de censura y se sitúa de presidente. Gobierna en una situación tan complicada como esta y cuando todo el mundo piensa que va a caer, pero que va a caer de manera fulminante, pues sigue ahí. Entonces, ¿por qué no vas a decir que vas a hacer gobierno? Lo lógico, es decir, es que no le puedes fallar a la gente, Sánchez, ¿me entiendes? Él no puede fallar a su gente. Yo creo que tampoco nadie está diciendo que esto vaya a ser fácil y por eso también yo creo que ese tipo de cosas, bueno, ahora tranquilidad, vamos a seguir gobernando en funciones, primero tiene que dar los pasos quien tiene que dar los pasos y es lógico, o sea, yo entiendo que una cosa es que el PSOE y Sumar preparen
una determinada circunstancia, y otra cosa es que aceleren en esa línea, ¿no? Porque bueno, Feijóo está diciendo que ha ganado las elecciones y que es el más votado y que por tanto le toca, pues muy bien, pues inténtalo, colega, inténtalo, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de este tipo de juegos, ¿no? Juego que también veremos si Feijóo se presenta a la investidura y bueno, todo este tipo de discursos que ahora está repitiendo todo el mundo, no ha pasado nunca en España, bueno, sí ha pasado muchas veces en España y no solamente a nivel de gobierno central, sino en otros gobiernos y sigue pasando y está pasando, bueno, pues en Extremadura recientemente o en Canarias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que forma parte de esta, es decir, cada vez pienso yo que la política institucional es, yo lo he dicho aquí varias veces, más marketing y más posición para, bueno, para permitir el debate del cuñadismo, vamos. Y yo creo que esto forma un poco parte también de ello. Bien. Te dejo los últimos 10 minutos para que Sí. desarrolles ese decálogo que tenías pensado, que creo que no has pasado del punto 2. Eso por No, he hecho, vamos a ponerte a ver, hablar conmigo te pasa. Pues he eso. hecho el 1, el 3, el 4, el 5, o sea que fíjate todos los que he hecho, no en el orden que yo me planteaba. Vale, Bueno, vale. voy a hacerlo rapidito, bastante rápido. En primer lugar, el 2 que tenía era que evidentemente las excepciones en estas elecciones han sido Cataluña, Euskal Herria, es decir, Euskadi y Navarra y Extremadura, ¿no? Y bueno, pues me parece bien situarlo, ¿no? Es decir, en los dos primeros casos, por esa posición que tiene mucha gente dentro del Estado español con respecto a esa gente tan egoísta que vive en esos territorios y que solo piensa en lo suyo y demás, pero sin los cuales, sin sus votos, no estaríamos en la situación que estamos. Y bueno, y el caso de Extremadura, que también me parece muy significativo, porque bueno, viene a ser un territorio al cual siempre consideramos allí, ¿no? Entre los últimos de la fila y demás, y en este caso, pues ahí está. El caso de Cataluña, como he dicho antes, es excepcional, en el sentido excepcional, y yo creo que ha contribuido mucho al resultado final, en el sentido de que evidentemente entre los dos partidos que formaban parte del gobierno han sacado más del 50% de los votos. Y es una cuestión que no ha pasado en ningún otro territorio, ¿no? Y me parece que eso debería servir para hacer reflexionar a mucha gente sobre, bueno, sobre las fotos fijas, las ideas fijas y todo este tipo de cosas. El otro punto era la excepción ibérica. Bueno, pues yo creo que bueno, tenía apuntado para hablarlo. El Jordi Évole hizo un tuit más divertido que lo que yo haga aquí, pero evidentemente esto, la excepción ibérica es que Vox haya perdido 19 diputados y haya pasado de 52 a 33, con lo que eso significa. 52, pasar de 50 le permite una serie de cosas como llevar a los tribunales constitucionales cualquier ley que quieran, etcétera, etcétera. Pero aparte lo que significa de bajada de la extrema derecha, cosa que prácticamente no se está produciendo en el resto de Europa. Y como hablo de excepción ibérica, y cuando digo excepción ibérica yo no me refiero solamente a eso que llamamos España, pues hay que decir que dentro de la excepción ibérica también está Portugal. Y menos mal que nos queda Portugal, porque a diferencia de lo que pasa con el Partido Popular Español, en Portugal lo que es el Partido Popular ya ha dicho que no van a utilizar a la extrema derecha como muleta en ninguno de los casos, ¿no? Con lo cual es una doble excepción ibérica que me parece interesante resaltar aquí. Otro tema, los estudios demoscópicos, las encuestas y los trackings. Se ha demonizado hasta la saciedad al CIS. Evidentemente el CIS no acertó, pero hubo otras, voy a poner un nombre, ¿no? Porque casi nunca hablamos más que del CIS. Una que se llama GAD3, Sí.
y que hace las encuestas para el ABC, Vocento, etcétera, que es un poco el oráculo de la Derecho. derecha y de la derecha extrema, pues que estaba dando unos resultados, además día a día, hasta el momento en que le dijeron que tenía que parar, donde el PP se situaba en los 150 o por encima de los 150 y Vox prácticamente se mantenía o bajaba muy poquito. Lo cual, bueno, creó esa ficción o ayudó a crear esa ficción por la cual eso iba a ser un correcalles, ¿no? O un pasacalles. Nadie se plantea, o no he escuchado en ningún lado, qué pasa con estas empresas y si hay que decirles algo y si los medios que trabajan con ellas les van a decir algo, les van a pagar menos o se van a cambiar de estudio demoscópico o de empresa que hace encuestas, ¿no? En cambio, sí que todo el mundo se ve con el derecho a pedir la dimisión del presidente del CIS o lo que se llame, o coordinador, o lo que sea. Y creo que es muy significativo, porque esas encuestas han contribuido a crear un estado de opinión y yo creo que ese no debería ser el papel en una sociedad democrática si realmente lo fuéramos y tal. Otro elemento que me ha parecido muy interesante, no sé cuánto tiempo me queda, te quería decir dos más. ¿Puedo? 4 minutos. Vale, pues voy a ir muy rápido. Que ha sido un gran momento para descubrir la diferencia entre periodistas y predicadoras, o periodistas y predicadores. Y cito, entre los periodistas, pues Xavier Fortes, Silvia Ichaurrondo y y bastantes otros, no muchos otros, y entre los predicadores, pues AR, Susana Griso, Vicente Vallés, Pablo Motos, etcétera. Y como hay karma, tengo que decir que el bote que hicieron en el programa de la mañana de la señora AR, ella votó o puso en el bote que el PP obtendría 155 diputados. Y lo digo 155 con todo el retintín que podéis entender todas y todos. Es decir, el facherío. Efectivamente, la aplicación del 155. De la Constitución que dio Efectivamente. para Pues mira tú por dónde se han quedado en 136 y tal, tal. Otro karma, el que te vote chapote, que aquí hemos hablado de ello, y el karma, ¿no? Y cómo la hermana de Gregorio, Consuelo Ordóñez, apareció en la última semana y yo creo que su mensaje, su posición ha tenido importancia, no en vano es la presidenta de COVITE, de la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo en Euskadi, y cómo ella misma ha hecho unas declaraciones a principios de esta semana diciendo que se alegra de haber puesto su granito de arena para desmontar las falacias de un partido que nunca en realidad les ha ayudado y que la única cosa que está haciendo es utilizando a las víctimas, ¿no? Entonces me parece interesante también comentar este karma, ¿no? del que te voté. Bueno, es más, ella llegó a hacer un tuit cuando en pleno celebración, o llámale como quieras, del PP, al final de las elecciones se volvía a cantar esto, ¿no? Y ella hablaba de la cara de extrañeza, que no debería ser cara de extrañeza, a lo mejor era de hipocresía, del propio Feijóo, porque no sabía si se estaban dirigiendo a él, ¿no? Porque en medio de su intervención, pues que salten con el que te bote chapote, pero bueno, las alimañas estaban ahí y tal. Y por último, decir que hay una parte de la que generalmente no hablamos y que también me parece importante y que quizás otro día lo podamos tocar, que es cómo ha quedado los ultras de los ultras. Es decir, la organización Hazte Oír, que para nosotros tiene muy poca importancia, pero que tiene mucha importancia y mucha significación dentro del mundo católico, ortodoxo, de las familias y de todas estas cosas, pues hizo una especie de valoración de los programas y acabó con la idea de que había que votar a Vox, ¿no? Están actualmente totalmente derrotados, están hablando de que tiene que haber una unidad de acción, de que el PP todavía tiene que ir más allá en el programa de Vox, etcétera. Y luego otra cosa que no sé si os habéis fijado, pero también se presentó gente como Falange, Frente Obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que
la derrota de Vox ha sido también la derrota de toda esta gente. Es decir, como determinadas culebras rompieron su cascarón y a rebufo de lo que podía ser esa visión de España en la cual las ideas más ultras, más antifeministas, más antiderechos y tal, iban a triunfar, pues se presentaron en estas elecciones y bueno, yo me alegro mucho de que ninguna de ellas haya tenido ninguna opción ni visibilidad de opción, ¿no? Y yo creo que también es interesante comentar esto o poner de relieve esta situación. Y bueno, hasta aquí lo que tenía ganas de decir. Bueno, no lo has podido decir todo porque... Sí, sí, está todo, está todo. Alguna cosa más cortita. Bueno, pues dicho queda. Me ha parecido interesante. Te he interrumpido donde he creído que, o donde yo al Sí. menos necesitaba más información, más opinión de alguien que está sobre el terreno, como hemos dicho, que conoce más a la gente que se mueve ahí en Cataluña, llevar muchos años en ello. Y aquí lo dejamos. Creo que hasta septiembre no vamos a volver a hablar, a no ser que pase algo Pero importante que te tenga que llamar y decir, deja el bañador, deja la toalla y ponte al esquipe que vamos a hablar. bueno, yo creo que es bastante probable que en septiembre sigamos hablando de estas cosas, ¿eh? Sí, 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 yo creo Creo que que sí. sí, ¿eh? Sí A lo estaremos. mejor algunas estarán un poco más maduras y un poquito más claras, pero yo creo que sí, vamos, llevamos en campaña no sé cuántos años y da la impresión de que esto va a ser en campaña institucional, ¿no? Y da la impresión de que esto va a seguir así, por desgracia, vamos. La campaña permanente. La campaña permanente, sí. Muy bien, pues lo dicho, Emily, Pues nada, igual que vaya que bien. tengas buenas vacaciones y que la gente que nos escucha, pues también, si ya las ha tenido, pues mira, eso que se lleva y si no, pues que disfrute, ¿eh? Que descansemos, que reflexionemos. Vale. Y nada, con lo que decimos siempre, que haya mucha Mucho. salud y nos vamos a oír. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Pues un abrazo, Hasta entonces. Manolo. Hasta entonces. Hasta luego.